La semana pasada, como recordarán, hablé acerca de nuestras reacciones. ¿Se acuerdan? Como una expresión de la forma en la que interpretamos la vida, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Sí. Hoy quiero compartirles, mis amados, que nuestras acciones, es decir, las cosas que hacemos, desencadenan procesos y estados espirituales que pueden afectar el resto de nuestra vida. ¿Estarás de acuerdo? Nuestras acciones, las cosas que hacemos, no las que pensamos, no las que creemos, no las que decidimos o las que decimos, aunque todas estas también son determinantes en la vida. Pero particularmente lo que hacemos, lo que sí hacemos, lo que sea, desencadenan procesos y estados espirituales que pueden afectar el resto de nuestra vida y la de los demás. Y la de los demás. De manera a veces permanente. ¿Estás o no estás? Nosotros les llamamos a esas cosas consecuencias, ¿no? Las consecuencias. Nuestras acciones tienen consecuencias, buenas o malas, pero tienen consecuencias, siempre. Todo lo que Dios ha dicho que va a pasar, va a pasar. Si hacemos una cosa o la otra, o si no hacemos una cosa o la otra. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Adán y Eva no comen del árbol de la ciencia del bien y del mal? Imagínate. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Caín no mata a Abel? Pues otra historia completamente diferente, ¿estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Noé no construye el arca? ¿Qué hubiera pasado si Abraham no toma a Agar y le hace un hijo llamado Ismael? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí ves cómo las acciones de cada quien a veces pueden tener un impacto, una consecuencia por el resto, hasta por la eternidad tal vez, por el resto de la vida? ¿Qué hubiera pasado si Jacob no usurpa a su hermano? ¿Se acuerdan toda la historia? Tuvo que huir a casa de Labán, allá conoció a la chica de la que se enamoró, pero luego le cambiaron la jugada y acabó con 4 mujeres y 12 hijos. ¿Se acuerdan? Y todo eso no hubiera pasado si él no usurpa a su hermano. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Moisés no se va a Egipto? ¿Qué hubiera pasado? Pues lo hubieran matado, porque el faraón ya estaba enojado con él, a pesar de que se crió en la casa de faraón. ¿Qué hubiera pasado si Ana, la mamá de Samuel, no le pide a Dios que le dé al niño porque era estéril? Y Dios se lo da, y entonces ella cumple su promesa de consagrarlo a Dios. Samuel, uno de los varones de Dios más utilizados por Dios en la Biblia. ¿Cierto? ¿Sí has leído la Biblia? ¿Sí ubicas a Samuel? Samuelito, Samuel. ¿Qué hubiera pasado si David no enfrenta a Goliat? Toda la historia de la vida de David hubiera sido diferente. Ese evento cambió por completo su vida, todo, completamente. ¿Y qué hubiera pasado si Goliat lo derrota? ¿Qué hubiera pasado si Salomón no le pide a Dios sabiduría? ¿Qué hubiera pasado si cuando se le aparece Dios le dice a Salomón a Dios, oye, pues dame riquezas, dame, ¿no? Dame salud, dame victoria sobre los enemigos de Israel? ¿Por qué le agradó tanto a Dios? Pues por lo que pidió sabiduría. Porque si algo necesitamos en la vida es sabiduría. Y de la de Él. ¿Sí estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si Salomón no se junta con amor a las mujeres extranjeras a las que se juntó? Que luego desviaron su corazón y se convirtió en idólatra. Porque ellas eran extranjeras, no eran del pueblo. Y lo desviaron. Y así podríamos seguir con todos y cada uno de los personajes bíblicos. ¿Cierto?
Pero no nada más con los personajes bíblicos, sino con cada uno de nosotros. ¿Estarás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no te quedas? ¿O si no te vas? ¿O si te enfermas? ¿Si te hubieras enfermado? ¿O si no te hubieras enfermado? ¿Qué hubiera pasado? Si sanas o si no sanas. ¿Qué hubiera pasado si estudias o si no estudias? Si ves las acciones que tomamos en la vida, tienen consecuencias. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estudiar lo que estudiaste, estudias otra cosa? ¿Qué hubiera pasado si trabajas en esta empresa en vez de en la otra? ¿Qué hubiera pasado si renuncias de esa empresa? ¿Qué hubiera pasado si no renuncias? ¿Qué hubiera pasado si no te casas? Para los casados. ¿O qué hubiera pasado si te casas tú que no te has casado? ¿O qué hubiera pasado si te casas con otro o con otra? Todo sería distinto, ¿estás de acuerdo? ¿Qué hubiera pasado si no te arrepientes y te conviertes? Esa es la más grande de todas. ¿Estarás de acuerdo? Todo lo que hacemos o todo lo que dejamos de hacer tiene consecuencias buenas y malas. Buenas y malas. Por eso los proverbios de la palabra de Dios, los proverbios son únicos. Son únicos, son maravillosos, porque en ellos Dios nos dice lo que va a pasar si actuamos de una manera o de otra. Imagínate, ya hay quien no los lee nunca, de la que se pierden. Porque ahí en Proverbios y en muchas otras escrituras, en Proverbios Dios nos dice qué va a pasar si, qué va a pasar si, o qué va a pasar si no. Si haces esto, te va a pasar aquello. ¿Y sabes qué? Si lo haces, va a pasar. O si no haces esto, no te juntes con estos. Y si no te juntas con esos, ¿qué crees? Tendrás la consecuencia. Andarás por el camino de los buenos y todo te saldrá bien y una bola de cosas, de consecuencias. Proverbios, por favor, hay que leer Proverbios. Tiene 30 capítulos Proverbios y adivina qué. Lee un capítulo diario. Y cada mes habrás leído todo el libro de Proverbios. 12 veces al año. Es poquito, pero es maravilloso. Te cambia la vida. Sin embargo, la pregunta grande que te quiero plantear es, ¿qué hubiera pasado si Dios no nos da a Cristo? Busca conmigo Juan 3:16, que yo sé que muchos de ustedes se lo saben de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Se lo saben, ¿verdad? Espero. Digo, si algo te vas a saber, por lo menos que sea este pasaje, por Dios, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué hubiera pasado si Dios no lo hace? Esta fue una acción de Dios con consecuencias. De esta escritura, podemos extraer la definición y la esencia del amor. Amar es dar. Apúntalo. Amar es dar. De tal manera amó Dios que ¿qué hizo? Dio a su Hijo. Amar es dar. Esa es la esencia del amor, la raíz del amor, la definición del amor. De tal manera nos amó Dios. Y hasta podrías decir, me amó Dios. De tal manera me amó Dios que dio a Jesucristo para que yo tenga vida eterna. ¿Sí estás? ¿Estarás de acuerdo entonces con que el amor y la generosidad de Dios, porque cuando hablamos de dar estamos hablando de generosidad, el amor y la generosidad de Dios cambió el curso de la historia de la humanidad de manera eterna? Particularmente la nuestra. Porque para el que no es una bendición, una realidad, la muerte y el sacrificio y la resurrección de Jesucristo y
¿no? El que no se ha convertido, pues para él, lamentablemente, no es así, pero para nosotros es así. Si Dios no nos hubiera dado a Cristo, estaríamos sumidos en la más profunda oscuridad de las tinieblas y sin ninguna esperanza posible. Ninguna. ¿Ya lo encontraron? Y si no, aquí está en la pantalla, mira. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos, subraya la palabra, dará? Porque la entrega es eso. ¿Sí ves cómo juega con el concepto aquí este versículo? No escatimó, sino que lo dio por todos nosotros. Entonces, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Si nos dio a Jesucristo, ¿no nos dará lo demás? Es lo que está diciendo el pasaje. Lo central es que nos dio a Jesucristo, porque lo demás es lo de menos. ¿Estarás de acuerdo? Lo importante es que nos dio a su Hijo Jesucristo, no lo escatimó. Esta palabra escatimar, la definición es dar lo mínimo posible. Eso es escatimar, si sabías, ¿no? ¿Sí? ¿Sí estamos? Todos, ¿verdad? Escatimar, dar lo mínimo posible. No escatimó a su Hijo, porque pues imagínate dar a un hijo, bueno, los que somos papás, ni nos lo podemos imaginar siquiera, la verdad. Si ya nos dio a Cristo, pues nos va a dar el resto. Entonces, recapitulando, nuestras acciones, las cosas que hacemos o dejamos de hacer, desencadenan procesos y estados espirituales que pueden afectarnos por el resto de nuestra vida, de manera temporal y algunas veces de manera permanente. Y podríamos hablar aquí largamente sobre todas las cosas que podemos hacer o dejar de hacer. ¿Estás de acuerdo? Y sus consecuencias. Uy, la lista sería interminable. Pero hoy quiero hablarte de una acción. ¿Sí sabes lo que es nuestras acciones? ¿Sí? ¿Hasta aquí ubicaste el concepto? Perfecto, ¿sí? Es lo que hacemos. Es una acción. Es lo que hacemos. Te quiero hablar de una. Adivina cuál. Dar. Dar, todos ubicamos dar. ¿Sí? Sacas la cartera y le das a alguien, ¿no? Es darle algo a alguien. ¿Me das la hora, por favor? Te estoy pidiendo que me des algo. ¿Qué? La hora, yo no tengo reloj, no sé qué hora son, quiero saber, lo necesito. ¿Me das la hora, por favor? Así lo usamos. Pero estamos diciendo, dame. ¿Y el otro qué hace? Te la da. Eso es dar, ¿no? Y estamos platicando aquí, Caleb y yo, y de repente llega Pío, ¿no? Quiere hablar con Caleb, y entonces Caleb le dice, ¿me das un minutito, por favor? ¿Sí ves cómo lo usamos? Y entonces Pío le da el minutito. Si no le da el minutito, va a decir, no te lo doy, atiéndeme ya, ¿no? Pero si sí le da el minutito, pues eso es lo que pidió, lo que Caleb le da, o lo que Pío le da, o lo que la otra persona te da. ¿Sí estás? ¿Me podrían dar su atención, por favor? Todos ustedes me la están dando ahorita. Me la están dando. Ustedes están ahí sentados dándome a mí su atención. Bueno, a la palabra, al Señor espero. ¿Sí o no? Pero eso es lo que estamos haciendo. ¿Qué tal cuando nos piden perdón? ¿Me perdonas? Y entonces, ¿qué hace la otra persona? ¿Te lo da o no te lo da? ¿Qué cosa? El perdón. ¿Sí estás? Dios dio a su Hijo. Lo dio completamente, lo hizo, y eso cambió el curso de la humanidad y de la eternidad. La acción de dar por parte de Dios modificó completamente la condición humana. No nada más de manera temporal, sino de manera eterna. Tuvo, tiene y tendrá
infinidad de consecuencias. Podríamos hablar de todos los cambios y la transformación de vida que experimenta una persona que se convierte y vuelve a nacer. Estamos hablando de una lista interminable de consecuencias de que Jesucristo haya sido dado por el Padre para nosotros. Nos abrió las puertas del cielo. Nos compartió la vida eterna que no teníamos, ya la habíamos perdido. ¿Se acuerdan? En el Edén, en la caída, ahí la perdimos. Nos dio la salvación, nos dio la luz. Es embelesante, no sé si lo has vivido, cuando tú ves a otro hijo de Dios, cómo va aumentando la luz de sus ojos. ¿Has visto? ¿Has platicado con un hijo de Dios al que le puedes ver la luz en los ojos? En sus palabras, en sus conceptos, en su percepción. Es fascinante, ¿no? Yo digo que es adictivo. Es maravilloso platicar con un hijo de Dios o con una hija de Dios y oír y ver y descubrir la luz que tiene. Porque se le sale. ¿Sí estás de acuerdo? Nos dio la paz. Nos dio la paz. Nos dio el perdón de nuestros pecados. Uf. Yo voy adelante en la lista. Soy el primero y el peor. Bueno, Pablo dijo, yo soy el primero. Un hermano mío siempre que me ve me dice, yo soy el segundo, y entonces yo neseo con él y digo, bueno, está bien, yo soy el tercero. Nos concedió volver a nacer. Volver a nacer es alucinante. ¿Cómo? Porque te abre el universo de las posibilidades de una vida transformada. Cuando vuelves a nacer, olvídate. Bien el mundo dice, cuando ven cómo una persona puede llegar a ser bien terca y cerrada con su carácter, bien pueden llegar a decir, no hombre, para que cambiara tendría que volver a nacer, ¿no? ¿Sí lo han oído? Y tienen razón, ¿verdad que sí, Humberto? Tienen razón, porque no hay de otra. Hay cosas en tu vida que no pueden cambiar y no van a cambiar a menos que vuelvas a nacer. Imagínate que se pudiera volver a nacer en el sentido físico, como lo decía Nicodemo. Ay, ¿puede el hombre acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Pero eso no se puede. Pero imagínate que se pudiera, y entonces ahí está otra vez Pedrito, chiquito, ¿verdad? Y ahí está creciendo. Vamos enseñándole distinto a este cuate. Y vamos cuidando que no se desvíe para allá y que no se meta en las drogas o que no se haga aquello, No, vamos una vida diferente, una vida nueva. Con distintas afectaciones, con distintas percepciones, con distintos ejemplos para seguir, una vida completamente diferente. Si se pudiera físicamente, no se puede, pero espiritualmente sí. Y entonces la vida física se ve transformada profundamente por esta cosa que se llama nuevo nacimiento. Por esta verdad espiritual de que volvemos a comenzar borrón y cuenta nueva. Si alguno está en Cristo, por favor dime que te lo sabes. Las cosas viejas, y aquí todas, y di un aleluya, por favor. Aleluya. ¿Sabes qué quiere decir aleluya? ¿Qué hacemos? Se los dejo de tarea. ¿Va? Está muy fácil. Podría seguir hablando de todo lo demás. Nos justificó, nos bendijo, nos santificó, una bola de cosas que ha hecho Dios con nosotros. Todo a partir de que Él tomó la acción de dar. Tomó la acción de dar a Jesucristo. Esta acción de dar puede cambiar nuestra vida, nuestro entorno, nuestra salud mental y física. ¿Sí me sigues? La acción de dar. Y no te preocupes, si algunos ya se preocuparon porque a lo mejor van a decir, ya, ahora sí Pedro va a hablar de la lana, ¿no? Y nos va a decir que hay que dar. No va a hablar de lo material, ni del dinero. Me choca ese rollo. Ustedes lo saben, me conocen.
quiero hablarte de una acción de dar, la más primitiva de todas. ¿Quién sabe cuál es? Dar las gracias. Curiosamente y extrañamente, Dios define dar las gracias como una acción. Así se llaman, acciones de gracias. ¿Sí sabías? Si lo has leído, si lo hemos platicado, si lo hemos dicho. Claro, dar las gracias es una acción específica y concreta. Es algo que tú das. Y cuando tú das algo, estás haciendo una acción. Uy, ¿no? Sonó muy fuerte. En el 100% de los casos, mis amados, una acción de gracias. Fíjate bien, no en el 99%, en el 100% de los casos, una acción de gracias es la respuesta a otro evento. ¿Me estás siguiendo? En el 100% de los casos, una acción de gracias es la respuesta a otra cosa. ¿Sabes a qué? A recibir. A recibir. A recibir algo. La gente educada, y allá afuera hay millones de gentes educadas, son personas que cuando les das algo te dan las gracias. ¿No? Así tratamos de enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Oye, mijito, pues entrando saludas y cuando te salgas te despides y cuando te agradeces, ¿verdad? Sí, y pides las cosas, por favor. Sí estamos, ¿verdad? Digo, de las cosas más básicas, ¿no? Normalmente, todos nosotros estamos en el modo recibir. Normalmente. Estamos en el modo recibir. Los gringos le dicen el mood, ¿no? En el modo recibir. Yo estoy en modo recibir. Entonces dame, ¿no? Tú estás ahí sentado y estás recibiendo. Estás recibiendo el aliento para seguir vivo. Estás recibiendo la vida. Porque Dios podría quitártela con un pestañazo. ¿Sí o no? ¿No? Yo a veces oro y le digo, Señor, ahora que me llames, pues que sea dormidito y en mi cama, un stroke o ¿no? Algo así fuerte para que ahí dormidito y rico ni me dé cuenta. ¿No? Que padre dice así sin darse cuenta. Dormido. ¿No? Hay quien hasta le llama la muerte de los justos o no sé qué, ¿no? De los santos. Todo el tiempo estamos en modo de recibir la vida, el aliento, la salud, la bendición, la oportunidad, la misericordia, la gracia de Dios, el amor, el respeto, la comida, el vestido, el trabajo. Estamos en el mood de recibir todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Tú comes? ¿Tú comes? ¿Vas a comer al ratito? ¿Te vas a sentar delante de un plato de comida? Estás en modo recibir. Porque aunque no lo veamos, Dios nos está sirviendo la comida que nos comemos. No lo vemos, pero la Biblia dice que Él da de comer a todos los seres vivos. ¿Cómo lo hace? No sé. Es un picudo, ¿no? O sea, es un picudo, ¿no? ¿Cómo le hace para darnos de comer a todas las criaturas del planeta? Es Dios. No tengo problema, ¿no? Un Dios más chiquito no se me antoja, ¿no? Es Dios, Él puede. Nos puede dar el aliento, nos puede dar la vida y nos puede sanar a todos. ¿Cuántas veces te ha sanado Dios de tus enfermedades? Pregúntame. O pregúntale ahí al de al lado, ¿no? Muchísimas veces, una vez y otra y otra. ¿Y cuánto lo va a hacer todavía de aquí a que nos llame o que regrese? Pues otro tanto, porque nos vamos a seguir enfermando. ¿Sí o no? Eso es inevitable, ¿no? Y a veces, en raras ocasiones, estamos en modo dar, ¿no? Cuando tú das, estás en la otra modalidad, ¿no? Cuando das. De hecho, a veces así oramos o así hablamos, ¿no? Te doy las gracias. O vamos para allá para darle las gracias. Dárselas. ¿Tú has recibido las gracias? A que ni lo tomamos en cuenta.
ni entendemos de qué está hablando. Pero la persona viene a darte las gracias. ¿Estás conmigo? Darle las gracias a Dios es una de las formas más básicas de amarlo. Porque si amar es dar, como vimos en Juan 3:16, darle a Dios algo es una forma de decirle te amo, Señor. Darle gracias al Señor es decirle te amo, Señor. Por eso hay personas que no pueden darle gracias a Dios, porque no lo aman. Normalmente lo que sale de nuestra boca es lo que sale, lo que le podemos dar a Dios, porque darle cosas materiales no se puede. Sí, entiendo que damos el diezmo y la ofrenda y es para pagar la renta y esto y lo otro. Sí, de acuerdo, y ese dinero es de Dios porque todo lo que tenemos es de Dios. Todo lo que recibimos nos lo da Dios, no nada más el 10%. Esto es mío y esto es tuyo. No, el 100 es tuyo. ¿Qué quieres que haga con tu dinero? ¿Sí o no? Perdón, pero así he aprendido. Así me ha enseñado Dios qué es la cosa. Yo espero que a ti también. Pero normalmente lo que sale de nuestra boca o de nuestro corazón es lo que le damos a Dios. Las gracias es de lo más elemental. ¿Te puedo compartir algunas escrituras? ¿Sí? Efesios capítulo 5, versículo 1, por favor. ¿Sí me sigues? Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí está otra vez, ¿no? Nos amó y ¿qué hizo? Se entregó a sí mismo por nosotros, se dio por nosotros, por su amor. Amar es dar. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías. Te dejo de tarea investigar qué es una tronería, ¿va? Aquí lo tengo la definición, pero te lo dejo de tarea. Que no convienen, sino antes bien, antes bien, antes bien, antes bien, antes bien. Acciones de gracias, es lo que debe salir de nuestra boca. Acciones de gracias. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Este versículo ha sido un estandarte en mi vida, una columna, este versículo. 1 Timoteo 2:1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones por todos los hombres. Ay, me lo brinqué, ¿verdad? ¿No me lo puedo brincar? No, ¿por qué no? No más poquito. Cada vez que oramos tenemos que incluir dar gracias. Pero ¿cómo puedo dar gracias por mi suegra, esta bruja con escoba? ¿O cómo puedo dar gracias por mi suegro, por mi cuñada, por mi concuño, por esta gente horrible que me ha hecho tanto daño? Ora por ellas y vas a ver que vas a poder dar gracias. Cuando oramos por los demás, el corazón cambia. Y sobre todo, cuando damos gracias. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4:2, ahí está en la pantalla. Perseverad en oración, velando en ella con mucho sueño. Velando en ella, perseverad en oración, velando en ella con un cafecito, para que no te quedes dormido. Con acción de gracias. Con acción de gracias. Ahí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, 2 páginas atrás, versículo 6. Colosenses 2:6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, ¿tú has recibido Cristo? Bueno, de la manera que recibiste a Cristo, hay que andar en Él. Arraigados, Colosenses 2:7. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en quejas. ¿En qué hay que abundar? En acciones de gracias. En acciones de gracias, no en quejarnos. Uy. Parece ser un deporte, quejarse de todo. ¿Sí o no?
¿Sí o no? Todo y para todo. Acciones de gracias, abundando en ellas. Segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 10, por favor. Segunda a Corintios 9, 10. Ahí está en pantalla. Y el que da semilla al que siembra y que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Todo el mundo sabe lo que es la liberalidad, ¿verdad? Y si no, hay más tarea. Te lo dejo para que lo investigues. ¿Qué es eso de la liberalidad? La cual produce por medio de nosotros. ¿Qué produce la liberalidad? Acción de gracias ¿a quién? A Dios. Versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ese es el efecto de lo que hacemos. Ese es el efecto de nuestras acciones. Cuando nosotros ayudamos financieramente a una persona, normalmente la persona que recibe la bendición de la ayuda económica le da gracias a Dios. Entonces de pronto puedes provocar la cosa. ¿Qué tal? Dale algo a alguien, ayúdale a alguien y vas a ver qué va a pasar. Allá en el trono de Dios, Dios va a recibir esa gratitud. Y puedes seguir leyendo el pasaje, está muy interesante. Pero bueno, vámonos al capítulo 4, de ahí mismo, 2 de Corintios, 2 de los Corintios 4:15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Eso es lo que provoca o lo que producen las acciones de gracias. Una glorificación de Dios enorme. Sobreabunda la gloria de Dios por la cantidad de acciones de gracias que se producen. Salmo 26:6, por favor. Salmo 26:6. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Imagínate andar dándole vueltas al altar de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué le vas a estar dando vueltas al altar de Dios ahí? Para exclamar con voz de amargura y de resentimiento, ¿no? ¿Con voz de qué? De acción de gracias, y para contar todas sus maravillas, porque cuando tú cuentas las maravillas de Dios, lo que sigue es que te nazca darle las gracias. Me encanta el tiempo que tomamos para dar gracias, porque normalmente el que da gracias cuenta alguna maravilla de Dios. ¿Qué creen que me pasó? ¿No? Y ahí está el otro Joe contando cómo el Señor le dijo, córrele, y le empezó a correr y a los 4 pasos cayó el escenario completo y lo hubiera matado de un trancazo. ¿Sí o no? Una maravilla de Dios, ¿no? O los asaltan a la madrugada y los bajan de la camioneta y les quitan todo y no los mataron. Eso es un milagro. Eso es un milagro, ¿verdad, Joe? Y es una maravilla de Dios. Y así como eso, Maggie te puede contar cómo el Señor la libró de la artritis reumatoide deformante. Todos los estudios es lo que dijeron, y los médicos. Y ella dijo, voy a buscar a Dios, y Dios tiene la última palabra. ¿Es incurable? No es cierto. Dios puede curar todo. Para la ciencia es incurable, para Dios no. Una maravilla. Yo lo viví en mi casa, no me lo contaron. ¿Sí estás? Estoy seguro que si tú haces una lista de todas las maravillas de Dios en tu vida, tendrás que dar gracias y sobreabundar en acciones de gracias para la gloria de Dios. Yo veo a mis hijas sanas, veo a Cami corriendo, veo a David brincando de silla en silla y digo, ay, gracias Señor.
Qué maravilla, porque hay padres de familia y hay que no tienen esa bendición. Quiero hacer un paréntesis rápido aquí. Cuando damos, estamos diciendo te amo. Porque amar es dar, mis amados. Ahora, escúchame bien esto. Con frecuencia escucho que el papá cree que porque provee, ya le está diciendo a su familia que la ama. Eso es absolutamente cierto. Eso es absolutamente cierto. Cuando un padre de familia provee para su familia, le está diciendo a su familia, te amo. Te puedo contar historias tristes y lamentables de padres que no han hecho el trabajo de proveer suficiente para su familia, porque no las aman. Porque alguien que ama a su familia, no importa que tenga que tener 2 turnos en el trabajo, pero les lleva pan a la mesa. Pero tenemos que tener muchísimo cuidado, porque esa no es la única, ni debe ser la única forma en la que un padre de familia le dice a su familia que la ama. Es un absurdo mundano y satánico. Yo me voy a trabajar a las 6 de la mañana y regreso a mi casa a las 10 de la noche. Todo el día estuve trabajando y aquí está la lana. Falso. Eso es un error grotesco, obsceno. Porque la manera que un padre ama a su esposa y ama a sus hijos es dándole mucho más cosas que el dinero y lo material. Eso es, la verdad, bastante irrelevante. Hay mujeres que dicen, yo quisiera tener menos de lo que tengo, pero tener la atención de mi esposo, porque no me pela. No puedo tener una conversación fluida con él de un par de horas. Esposo, ¿qué estás haciendo? Creyendo que porque llevas todo en la mesa, ya por eso, ya. No, espérame tantito. Tienes que darle atención a tu familia. La atención de calidad, escucharla. Cállate la boca y escucha. Escucha a tus hijos, escucha a tu esposa, ve qué pasa, qué siente, qué vive, por qué, cómo, dónde, a qué horas, con quién, para qué. Métete. No, yo ya traje, ya pagué la renta, ya pagué la mensualidad del coche, ya fui al súper, ahí está la lana, ya pagué. Y ya por eso crees que ya te estás quedando fuera, cuate. Hablando de la atención, pero también podríamos hablar de el tiempo. El tiempo. ¿Qué haces? Pues aquí, con mi familia. ¿Pero qué haces? Nada. Aquí estoy con ellos. Oye, pero no, nada. ¿Qué quieren hacer? ¿Dónde vamos? Soy de ustedes. Mi tiempo es de ustedes. Tiempo. ¿Y qué decir de amor? ¿No te imaginas la frecuencia con la que escucho personas de los 2 sexos decir, no me siento amado? No me siento amada. Sobre todo los hijos. Qué lamentable, profundamente deprimente oír a un hijo decir, mi papá no me quiere. No, mi mamá no me ama. ¿Por qué? Porque no le da nada. No le da tiempo, no le da amor, no le da un abrazo, un beso, una caricia. Y ni me voy a meter a hablar de lo conyugal porque hay niños chiquitos aquí como Lupita o Lucy que no quiero meterme en problemas por decir cosas que no debo decir. Si solo recibimos, somos personas egoístas, muy egoístas. No, es que yo la tengo muy complicada. Pues cállate. Por más complicada que la tengas, dedícate a dar, no nada más a recibir. Amar es dar, mis amados. Bueno, cierro el paréntesis y concluyo. Y aquí es donde todo el mundo dice aleluya. ¿Se acuerdan? ¿Qué estoy dispuesto a darle a Dios? ¿Qué estoy dispuesto a darle a Dios? ¿Mi tiempo? ¿Mi tiempo? ¿Le estarías dispuesto a darle a Dios tu tiempo? No, yo eso de ir a las reuniones, no tengo tiempo, fíjate. No tienes tiempo. Bueno, pues no vengas.
te la pierdes. Es darle a Dios mi tiempo. No, yo eso de levantarme en la madrugada a orar y a leer la Biblia, no tengo tiempo. Porque me tengo que ir muy temprano al trabajo. Bueno, pues cuando regreses en la noche. No tengo tiempo, tengo que descansar. Ok, bien. ¿Qué estoy dispuesto a darle al Señor? ¿Mi atención? ¿Poner atención? ¿Escuchar realmente lo que Dios me tiene que decir? Ay, sí, ya no me va a gustar. Porque ¿sabes qué? Aunque como me encantó lo que dijo mi hijo el otro día, la forma en la que Dios nos corrige es una forma tan amorosa, tan cuidadosa, porque Él es así. Dios es tierno, es dulce. ¿Sí o no? Aunque a veces nos duela la disciplina, porque duele, porque viene Dios y me dicen que estoy mal, y eso duele. Pero sus formas son preciosas. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Un amén acá de este lado. ¿Qué tal darle tu cuerpo al Señor? ¿Qué tal darle tu cuerpo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. ¿Por qué no darle el cuerpo al Señor? Yo podría hacer con mi cuerpo muchas cosas. Podría meterle cosas por la boca que no le debo meter. Podría meterle por las narices cosas que no le debo meter. Podría meter por mis oídos cosas que no debo meter. Podría meter por mis ojos cosas que no debo meter. Y podría usarlo para hacer cosas que no debo hacer. Y tocar cosas que no debo tocar. O tocar personas que no debo tocar. Podría. Claro, y a veces es muy atractivo, tentador. Pero ¿por qué no? Porque mi cuerpo no es mío, es de Él. Y entonces, porque le he dado mi cuerpo, he presentado mi cuerpo en sacrificio vivo, entonces por eso me abstengo de muchas cosas. Ya vas a empezar, Pedro, con eso de tus ayunos y eso. No voy a empezar con nada de eso. Nada más cuida lo que le metes a tu cuerpo. Cuida bien lo que le metes a tu cuerpo y lo que haces con tu cuerpo. Yo estoy dispuesto a darle a Dios mi cuerpo en sacrificio. ¿Qué es sacrificio? No poderlo usar para lo que me gustaría usarlo. No, comer es delicioso. Y tragar es todavía más delicioso. Y atascarse es lo máximo, ¿no? Y comerte medio pie y atascarte 4 de pizza y además 4 quesadillas y 2 licuados y hombre, claro que sí. ¿Sí o no? Pero no es mi cuerpo. ¿Sí? ¿Quién dijo sí? Marquito, gracias, Marquito. Es que no hay nadie me pela la cabeza. Mi cuerpo es de Él, se lo doy, le pertenece. No voy a hablar de la ofrenda, pero ahí está la cajita a la vuelta. Mi servicio, se ocupan muchas cosas, se requieren muchas cosas para servir al Señor de muchísimas formas, no nada más aquí en la iglesia. Por supuesto que no. No darle las gracias al Señor equivale a decirle: no creo que esto me lo hayas dado tú, sino que yo lo obtuve por mí mismo, por mi esfuerzo. Entonces no te debo nada. No te debo nada. Pero la verdad es que absolutamente todo lo que tenemos lo hemos recibido de Él. Léelo conmigo en 1 Corintios capítulo 4 verso 7, por favor. 1 Corintios 4, 7. Ahí está el versículo, Lía. Dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Tienes algo en tu vida? Un lápiz, una pluma, una libreta, unos zapatos, unos tenis, un celular, un iPad, lo que me digas, un peso. ¿Tienes un peso? ¿Lo recibiste? No, me lo gané con mi esfuerzo. Eso quiere decir que Dios no tuvo nada que ver, ¿verdad? Falso. ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y luego dice: ¿y si lo recibiste? ¿Y si lo recibiste? ¿Por qué te glorías? ¿Por qué presumes como si no lo hubieras recibido?
La verdad, mis amados, es que el 100% de lo que tenemos y disfrutamos lo hemos recibido de Dios. No darle las gracias a Dios equivale a decirle: tú no me has dado nada y no te mereces que yo te devuelva ninguna acción de gracias ni nada. ¿Si ves lo grave de no dar gracias? ¿Si ves la implicación espiritual de no tomar esta acción de darle gracias a Dios por lo que tienes, aún por los problemas, aún por las vicisitudes, aún por las situaciones difíciles? Reconocer que todo lo que tengo me lo ha dado Dios, desde este vaso de agua, debe producir una acción de gracias. Gracias, Señor, por ese vaso de agua, porque reconozco que todo lo que tengo lo he recibido de ti. Entonces, fíjate bien, si no das, no amas. Y si no amas, no das. Si no das, no amas. Y si no amas, no das. ¿Sí estás? Lo que le das a tu familia es un termómetro del amor que les tienes. Las acciones de gracias, no solo delante de la iglesia, sino en nuestra vida cotidiana todo el día, son un termómetro que mide cuánto amas a Dios, cuánto amamos a Dios. Y nuestros hijos y nuestras hijas van a crecer viviendo y oyendo y percibiendo esta gratitud. Y si jamás te oyen decirle a Dios gracias por la comida, no más por la comida, por la ropa, por el coche, por el viaje, por la escuela, por la colegiatura, por la medicina, por el recurso, por todo, gracias, Señor, por todo. Un niño que crece oyendo y viendo eso y mamando eso en su casa, ¿sabes qué va a hacer? La vida de ese chavo o de esa niña va a ser diferente. Pero si crece en un entorno donde todo es ácido y todo el tiempo hay quejas y reclamos y amargura y gritos y pleitos y sombrerazos, como decimos, ¿no? ¿Qué esperas de ese niño después? Las acciones de gracias desencadenan procesos y estados espirituales que pueden afectar el resto de nuestra vida de manera permanente. Una sencilla acción de gracias mueve cosas en el plano espiritual, pero también en el plano terrenal. Los invito con todo mi corazón a que seamos hijos de Dios, que expresamos nuestra gratitud todo el tiempo con acciones de gracias. Amén.